Chicos, tuvimos un problema con el celular que no prendía, acá estamos. Caño el árbitro, impresionante, Rulo. Sí, parece mi tío. ¿Te están llamando a vos? Los de Maipú. Dame la 8 ya de última. No. Cuando quieras, Max, lanzame la 8 esa. Aus, ¿me alcanzó la 8 esa? En la city all the night. Encima uno de los centrales la tocó para que se le vaya al otro. Ah, ¿en serio? Un hijo de puta. ¿Qué querían? Nada, tenían que pagar lo que les faltaba. No sabían el alias. Me había olvidado. Sí, es necesario ganar. Sí. Uf. No te lo saques.
¿Compraste algo? No, no puedo. Fuera de juego no puedo. Hay chance. ¿Quién? Está loco. No es por tiempo. Ojalá. No es por plata, es por tiempo. Ah, tipo que mi mate se lo toman ustedes dos solos. Es el primero, ¿no? Ah, ok, ok. Esperá. Ah, el mate con sabor a pomelo, ¿sabes lo que es, no? Mal, boludo, que tomamos ahí. La... ¡Para, boludo! La reja es un... ¡Hijo de puta! Che, ahora en un rato... Ahora en un rato viene Alejo a romper los huevos, la concha, tu hermano. La concha. Sí. Lindo grabar en Venezuela, ¿no? Tomar el mate como diciendo... Y no lo relataba. Tuvimos ganas. Mirá el 10. Se llama Juanfer, Hay que usar ese nombre. Atención. Ah. Ay, Joao, Dios mío. Resale a los Santos. ¿Qué pasa con Domínguez, amigo? ¿Se tiene que ir? ¿Ya cumplió un ciclo? Para mí no. Todas a él le caen. No, ¿no crees que también te lo den la boca? ¿Cómo? Y el mate también. No. ¿Se tiene que ir Domínguez? Yo la quiero. Pero viste que... Está bien, yo también quería... No sé. Yo también quería a alguien, pero se fue. ¿Qué te a soltar? ¿Puedo decir que tapa todavía? No vi, boludo, que fue el último quilombo. Que perdimos 2-0 y vi que estaba la puteada, pero nada más. Tipo, no vi... No sé, no entendí. O sea, había una señora que estaba arriba, que no sé qué había pasado, que bajó con los jugadores y le dijo, no sé qué pasó. No sé, igual capaz que todo chamullo y se quiere la mierda y tira una excusa. Pero bueno. Y pero si te querés ir, amigo, decís, che, hasta acá llegué. ¿Por qué tanto cuento? Pero bueno, no sé. Bien, pero hay futuro, Armó lindo equipo. lindo. Che, la apuesta no está tan mal como pensé, boludo. Pomelo, me dijeron. Ah, no, nada parece esto. Un gustito ahí en el fondo. En el fondo. Easy. ¿Dónde está el tu? Ah, miralo el hijo de la guatona. Toma, Torrix. ¿Se acuerdan cuando yo venía del auto y le dije lo de los DTs? ¿Y todo eso? Todos. ¿Dónde se hablan? ¿Vas vos, amigo? ¿Vas vos? ¿No querés? Todos. Soportables. Boquean y boquean, ¿no? Sí, soportables. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo, boludo! Después me miro el video. Bilardo dice que doble cabezazo en el área es gol. Voy a darle la... Me toca eso. Me toca el 10.
concha que atajó el goalkeeper. No se le escapó como a Tirri la de cuarto. Se ríe el Playmaker. Parece como el que gritaba. ¡Voy! Travesaño. ¡Uy! La primera y la segunda, dale. Mira que te saca el fierro. Gracias, Agus. Ay, qué ganas de jugar GTA. Qué paja. Una semana me parece un montón encima. Otra vez no te pregunté. La concha de la lora. Dale. Andamos, tranquilo. ¿Sí? ¡Abre! ¡Abre! ¡Juanfer! Maxi. Yo sé por qué están dando en pegarlo. ¿Qué pasa? Segundo palo, mirá lo que hiciste. Una pegada, yo hablo de lo que ven, ¿no? Parece mi abuelo, boludo. El típico viejo que va y opina en mi tiempo. Voy. ¿A quién? La chorra. Decime, Torris. Torrinson. Nada, para mí. No, pero Tirri, mirá cómo me la deja. Me la dejé toda chuta. A ver, le pega a Juan. Le pegué a dos de estas cosas. Bien, a ver. Es indirecto, dice Juanfer. Ahí va. El de rojo. Y va, ¡Juanfer! Casi le pego. Casi. Muy bueno, pero dos. Amigo, yo conozco. No fuera joda, por eso parece que lo digo Chile. Esto no lo digo por eso. Yo conozco al sobrino de Cabenagui. Amigo, madre mía de Dios. Es bueno. Se está diciendo madre de mía. Es bueno por ahí por otra cosa. Que tiene un apellido. El sobrino de Cabenagui, amigo, Cabenagui. Y es brasilero. Que tiene un apellido brasilero. Cafú. No tengo apellido, bueno. Ah, el que vos conocés, pero ¿cómo se apellida? Volpi. Mi apellido es Volpi. Ah, el tuyo es Volpi. Es italiano. Pero lo tiene un brasilero.
vino para acá. Para este lado no vino. La yuca no vino para este lado. Para mí es andaluz. Anda, puede ser, ¿eh? ¿Qué no lo dije? 5 lucas me lleva. Las apuestas, sí. ¿Qué iba a decir? Estamos hablando de los apellidos. Ah, para mí el tuyo es andaluz, Torri. Candapáez. Vamos, Torri, yo te quiero ver salir campeón de nuevo. ¿Pero vos estás tomando? No quiere más. A mí, Ah, sí. Está algo frío, ¿no? ¿Querés que te abrace, amigo? Te abrazo. Llegó la banda de sólidos. Re loco dejó todo. ¡No! Re loco dejó todo por vos. No me importa el resultado. Yo te sigo a todos lados, descontrolado. Vamos sólidos. Quiero ser campeón. Primero, ¿no? ¿La de sólidos la querés? Sí. Bueno. La pongo en un cuadro. ¿A quién? En un cuadro. Ah, Ya tengo de San Lorenzo, tengo el Inter de Miami, del PSG, de Argentina. Mañana que vengo. más. Ya tenés el del segundo partido. ¡Al contra! No lo voy a hacer sin No te iba a negar ni de cosquillas. No. Señores, y lo dan vuelta. 3-2. Cuando yo me muera, yo quiero que mi cajón sea violeta y negro como mi corazón. Si en el FIFA pasó eso, ¡Dale! ¡Boludo, está! No, vos ponés, va para allá, va para allá. ¡Abre! Sí. estaba haciendo un video dentro de cosas de fútbol. Se escucha el video que me hace.
3-2. 3-2. Tiene que ser de 2, llevan todo. Yo soy un fenómeno. Han contratado un gran tipo. Y hoy anoche. Pero muy humilde, hoy anoche No hablo de mi vida privada. ¿Dónde vas a hablar? No hablo de mi vida privada. Ahí vas a Estoy entrar. trabajando. Violeta y todo. ¿En serio? ¿De cuál? Jugaba Batistuta ahí. God. Glorioso. ¿Juega o no juega el hijo de puta? Desde el fin de pasado que se peleó con Marian juega. ¿De que se peleó con quién? Con Marian. ¿Y Che. cómo te sentís? Este segundo tiempo va a estar muy bueno. Voy a hacer 3 goles mañana. Ah, no. Más te vale porque yo ya la picanteé, boludo. Mirá, quizás viene goleador. Tenés que. Voy a hacer 3 goles, posta de goles, boludo. No jodas. Hoy me agarré todos los goles de la Santa. Hoy jugamos ¿Perdieron? con Argentina, perdimos 4-3. Tiene cositas. No, amigo. Nah, ¿Qué pasó? Mostrate, Mateo. En el medio. realmente. Pero voy a pegar. Traelo, traelo, traelo. Eso. Ahora me voy a sacar esto porque ¿Sí? Mira, recibo. Era irregular. Era irregular y además lo que le estás hablando de Isaac. Y además lo que le pasó. Y además lo que le pasaba es que y además ¿sabes? Lo que le pasaba es que la marca no la seguía. ¿Con quién fue? Que el otro día estábamos hablando de que a los que juegan bien, en los cosos, el pecado de los que juegan bien es no marcar. Juega. Pará. Bueno, se entiende lo que quiero decir. Juega bien, pero loco tiene una peli en la cabeza. Ese y el chabón tiene sus cositas. Tira la de fantasma o sí. Me la dieron en el gol. Sí, pero la sentí. Para el juego me rebotó. Si no fue gol, del rebote, si no fue gol, no. ¿Qué? Es de ese estilo entonces. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? No importa, ¿qué tiene que ver acá? Viste que cuando jugamos clubes. Ah, ya sé por qué. Por el color rojo. ¿Qué tiene que ver? Así le queda el pelo como tú dices. ¿Cuándo te vas a la No, Easy flashea un poquito a veces la película, pero porque yo no entiendo, es el primer torneo o equipo de amigos que compite. La flasha ganando, perdiendo, empatando en todos lados. Lo que pasa es que Easy, por ejemplo, te dice, no sé, poner que estamos jugando un equipo, ¿no? Nosotros tres y él, ¿no? Y de la nada, él clavó un golazo. Y de la nada, Easy de la nada te dice, pero igual, ¿viste el pase que te metí? Y yo como, flaco, me diste un pase, tampoco que... Antes salíamos la jugada con Easy y el chabón era, si metía un gol en la fecha donde salíamos, el chabón yendo al boliche le mostraba el gol en video. Si metía dos te mostraba el Ah, gol. sí, lo tienen todo. El chabón está vivido, yo también igual con mis sólidos, pero ya me calmé bastante. El chabón tiene anotado los goles, con quién, tantos partidos, cuántos goles tiene, las copas, todo, No, yo no sé si llegaré a ese nivel. Sí, que me gustaría mostrar el gol que hice. Eso sí, yo Hasta por ahí, ejemplo, pero me no boludez y 5 las veces. fotos que estoy dirigiendo las subo. No, pero el chabón se la cree. Digan la hora un poquito. ¿No viste las fotos esas que suben los futbolistas? ¿Viste que están haciendo pase y terminaron perdiendo? La mandaron a la mierda, pero suben la foto diciendo, mirá que hice. Bueno, ese es Isaac. Bueno, sí, literalmente. Atención, veo. Si eso era gol, me pongo loco. El 24 estaba sacado de la competición.
No, amigo, ellos llegaban en gol y yo nada que ver. Yo me Encima, acuerdo ¿cómo la en pinchó, educación boludo? física. Me decís, corre, viola, corriendo y después lo ves en video y nada que ver. Después veo y camino toda la cancha. Me pasa lo mismo a mí. Pero yo siempre camino. No te bueno, corro ni corres. el. No te corro O sea, ni si el yo gol. te la tiro larga. No. Ah, qué tema, loco. No, yo de verdad soy muy malo jugando. ¿Sabes qué jugaba? ¿A dónde te.? Poneme arriba. Sí, ahí arriba pescando. Ah, ok. Por ahí de milagro te agarro algo. En el FIFA. Junto pases. Bueno, viste que cuando jugamos clubes, pico en clubes, en FIFA. Club es buenísimo. Clubes me cae bien. Me cae bien, porque somos una persona. Pico, yo me caracterizo, no me caracterizo. Para mí, también en la vida real. Pico. Ah, y otra en el orto. Pelotazo. La segunda que me rebota en el orto. ¿Qué onda? Ah, pero sí, boludo. La boludo, ese te la dan a vos. Sí. Ahí va. Este no es el arco. Uy, la 8 que atacó el arquero. Atención, Manico. ¡Gol! Después le pido un autógrafo. Bueno, eso, me gusta, si juego me gusta picar. ¿Picar qué? Picar. Ah, Capaz correr. no llego, pero correr. Sí, sí. Correr al space. Sí, sí. Al espacio. Me gusta marcar. Avisó la nave porque me estás marcando. Pero Kevin picó y no lo vi. No, que claro, ahí perdiste la marca fuerte. Ahí perdí la boludo. marca, ahí perdí la marca. A mí lo único que me da cabeza en el fútbol es el choque. Que me choquen y me quede tirado en el piso porque yo no estoy acostumbrado a nada. Y pero tenés que ir fuerte, porque si Obvio. vas despacito, Yo, peor. amigo, una vez en el patio de mi casa estaba con una pelota, la pisé, me caí y te juro por mi vieja se me pararon los pulmones. Te lo juro, se me pararon los pulmones. ¿Pero qué mierda hiciste? La pisé, me caí, se ve que caí de acá o de acá y se me pararon los pulmones por unos 20 segundos. Te juro, boludo. No. Ah, vos no estuviste. Bueno, yo por ir fuerte. Ese día me había calentado por algo. Sí. ¿Con quién? Estaba medio adolescente. ¿Pero con quién te calentaste? Ah, No pateemos la bocha, no pateemos la bocha. La pasaron aquí, y lo que cuando lo voy a correr aquí, Vamos, un paso más, dale, vamos a salir, vamos a salir. Corra para el medio. Vamos, cabeza. Medio. Así me puse todo colorado. Es como que me reinicié. Aparte estaba solo, estaba con mi hermanastra, pero era muy chico. mañana, boludo, falto a Bondioleros. Bondioleros es mi equipo de fútbol 6. Es como un amigo que ahora viene a jugar. Él es el capitán. Y tengo sensación de amor-odio con ese equipo. Lo amo, pero lo odio al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Es como mi ex. Y porque tenemos un lindo equipo, pero tenemos menos juego que el Barcelona de Quique Setién, ¿me entendés? Sí. Bueno, ya te están haciendo.
tenemos menos juego que el Barça de Quique Setién, ¿entendés? Ganamos, a veces el partido jugamos bien, pero porque no es que somos colectivamente mejores que el rival, sino porque por las individualidades, ¿entendés? Tenés mejor jugador. ¿Quién? Esto termina en gol. A ver, Grabarlo y acordate de hacerle zoom. claro, tengo que grabar, por eso me pagan. Claro. A ver, Termina en gol. atención, Le vamos a pegar. Más atención. le atajó el arquero, No te he visto para esto, pero. Es roto. Bueno, me decías. Y después, bueno, nada, tipo, a veces los partidos que perdemos los perdemos feo, ¿me entendés? Y Jugar mal. por jugar mal, por todo, jugamos mal. Y hace poco pasó, bueno, yo tomé la decisión de no seguir. Porque ¿qué pasa? A mí todo bien con el equipito de amigos, todo bien, pero a mí me gusta ganar. Si no gano, no, a la mierda. Esa es la de, no, bueno, pero somos amigos, no me va nada. O si le va a alguien, buenísimo, a mí no. Y bueno, nada, cuestión de que le dije a Nico que no seguía. O sea, a mitad de año no sigo. Sí. Y el equipo, bueno, además de que empezó a ganar, era yo primero, ¿viste? Además de que el equipo empezó a ganar, una vez hace poco nos comimos 8 contra los que jugamos mañana, que son los punteros. Ah, bien. Nos comimos 8. Yo salí en el 1-1, porque yo me lesioné. El primer tiempo salí, el segundo no sé qué pasó. Eso te iba a preguntar, ¿hay algún equipo que vos juegues? Como que yo juegue. Claro, que vos juegues. Bolilero este. Ah, Este juego, yo salí, me lesioné y salí, 1-1 iba. En el segundo tiempo nos metieron 8. Y la nada, Nico salta diciendo, acá me caí de culo. Nico dice, manda un mensaje al grupo y dice, chicos, no sé, como que hay que quedarnos tranquilos o algo así por el estilo, que el rival no fue superior a nosotros, que lo perdimos nosotros. Yo digo, 8-1 perdimos, Nico, o sea, ¿qué partido viste? Está bien, el rival, por ahí algunos goles nos tuvimos nosotros ya los últimos porque estábamos re mal, no queríamos bajar, pero 8-1. Y la nada dice, no, el rival no fue superior a nosotros perdemos los partidos, no nos ganan. Y dije, no me agarro con nadie yo. ¿Qué me miras? No me peleo con nadie yo, boludo, ¿con qué me peleo? gritar, ¿eh? No, nunca. Una vez. No, no puede ser, no hay chance. Una vez. ¿Con quién? Una tenés que. ¿Qué le dije? Marcelo, por favor, dale, por favor. No me acuerdo, Torre, con quién. ¿Vos estabas? Por ahí reclamo, pero no me peleo. Ay, siempre porque él. Un partido invitado, ¿te acordás que empecé a cagar patadas? No, el tema es que en mi primer sólido, de que salimos campeones, él me ayudaba. El tema es que él, cada lateral que había, escondía las pelotas, se ponía adelante. Es un hijo de remil puta, boludo. ¿Era? Igual que él. Era, encima. El tren está acá, parado. Sí. Bueno, vos vas a sacar un lateral, yo lo que hacía, te ponía. No, pero no mirando así, viste, haciéndose el boludo, viste, mirando a la cancha. Vos estás acá. Así, Hay un pozo ahí. Así como que saca lateral, así. Se ponía así. Se ponía a mirar y te empezaba a hablar a qué, che, Lulo, no sé qué, y el loco estaba así en el lateral, tipo, correte, flaco, no ves. Ahora estoy más tranqui. Son mi vez. Y ponele, pasaba que cuando había un lateral o algo, eso ponía adelante. Pero ponele, me acuerdo, cuando no estaba, me encargaba yo.
Entonces, no sé, había un lateral o algo, no sé qué, y en ese torneo los laterales eran por el piso. Entonces yo me ponía acá, que no sé qué, y hacía como que así, ¿me entendés? Como para que no saque. Ahora ya estoy más tranqui. Sí, ahora sí. Ya no hago tanto. Reclamo nada más. Llorás. No lloro, reclamo. No lloro, reclamo. ¿Le llorás al árbitro? No. de eso? Yo reclamo, no lloro. Pero bueno, hay veces que tiene razón igual los reclamos. A veces que no, pero a veces que no. No, a mí me echaron por decirle a uno rubio mal cogido de mierda. Ah, o sea, no fue ni por una falta, ¿sí? No, yo estaba afuera. Ah, Yo estaba afuera y le digo, ¿qué te pasa, rubio mal cogido de mierda? No, igual ya la venía agitando. Ya venía puteando. Ya la venía agitando. Y el árbitro, Tirri, porque me conocía. Tirri, me conoce. cansaste. Tómatela. Pero ¿cómo le va a tirar rubio mal? Encima después nos enteramos que el chabón ese hacía taekwondo, se fue a competir a Tailandia al mundial, boludo. Igual, tipo, onda, representar la bandera. ¿Te horto no te desfiguró todo? Yo dije, Yo una vez me lo crucé al Sturla que te conté. Joaquín se llamaba, el pibiste. Encima después le ganamos la final a él, que pasó el de ellos. Y clásico Soria. sí, encima se dio todo como para jugar la final, no sé, fue como la Copa Libertadores de River, la de 2018 que le ganó literalmente a todos. Bueno, ese torneo serio fue porque justo la final con ellos. Y encima le ganamos y nada, cuestión de que al chabón una vez me lo cruzo y le digo, che Joaquín, hablando del partido, que no sé qué. Se repicó. Martu. Saldrá a defender, Martu. ¿Quieres un mate? Pirri. ¿Le dan un mate a Martu después? Lucio, filmen todo, No, vale, le pegó feo. Después eso lo cortan y ya está. Pero para que tengan ellos el material. ¿Por qué no te toca grabar este partido? Me lo cambió yo hago porque quería ver al amigo. Sí le pega, sí. A ver si la baja. ¡Acero! ¿Vos también? ¿Qué más? Más rápido. Avanza. Que sea mío. Yo sé lo que te digo. Pero no, que sea mío, tío. Sé cómo va a terminar. Son lo que yo te decía que yo ya los tuve. ¿Te das cuenta por qué no puedo seguir? Yo no digo nada, pero así no puedo seguir.
¿Lo suspendió? Creo que sí. Dijo, yo así no puedo seguir. Buen pase. ¿Qué haces, Santino? Che, no, porque siguen ganando los negros, ¿no? Los de negro. Hendrik. Parece Nasri. Nasri, boludo, lo viste, ahora está re gordo. Che, Nasri jugaba un montón. A mí en el City me encantaba, boludo. Jugaba muy bien. Siempre lo eligieron antes. Casi, Mariano. Era linda esa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, igual bastante bien se ve, ¿eh? Gracias. Sandy. 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 Santino. Por ahí tenía ganas de ir a la casa. Sandy, pasame la 8.
retiñada. Ahí, eso. Ah, está pidiendo posta. No, pero se está riendo, no, se está riendo, se está riendo. A ver, atención, ¿Lo relato? Lo relato. A ver, dale. Es última, creo, Me pega al blanco. Le ¿Cómo? va a pegar el blanco, porque es que no sé cómo se llama. No importa. Gangoso. Le va a pegar el de botines negro. Tiene botines negros. Va, poca carrera. A colocar.